El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo en la saliva, hizo lodo con saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo es que se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron y preguntaron al ciego: ¿y tú qué opinas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que el hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres le contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es pecador yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han creído. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero el que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento.
Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos ya en la cuarta semana del tiempo de la Cuaresma. Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús como luz que ilumina. Abre los ojos al ciego, le hace ver. Cuando Jesús, al pasar por X lugar que no dice hoy el Evangelio, mientras pasaba vio a un ciego de nacimiento, los discípulos también lo vieron, y viene la pregunta: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Ante algunas enfermedades o algunos problemas, siempre estamos pensando en ¿qué haría? Hay veces que dicen: ¿qué haría esta persona que no se puede morir? Está sufriendo tanto. Algo debe, por eso está así. Otros, igual, si sufren alguna enfermedad, piensan: ¿quién sabe qué haría que Dios le está mandando este castigo? O Dios le está mandando esta enfermedad, ¿quién sabe qué haría? Pareciera ser todavía la misma concepción de los tiempos de Jesús atrás, que todo aquel que tenía alguna enfermedad, esa era consecuencia de un pecado. Esa era la concepción. Todo el que sufría, el que padecía alguna enfermedad, había pecado. Si no había pecado él, sus padres habrían pecado. Y si no sus padres, algún descendiente. Sin embargo, Jesús hoy viene a decirnos: ni él pecó, ni sus padres. Entonces, nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¿Qué faltará en nuestra vida, queridos hermanos, para que veamos la manifestación de las obras de Dios en nosotros? Pues ¿cuántas veces se ha manifestado la obra de Dios en nosotros, en nuestra vida, y no la hemos visto? Necesitamos que Dios nos abra los ojos. A este ciego, Jesús hizo lodo con saliva, se la puso en los ojos y le dijo: vete a lavar en la piscina de Siloé. Él fue y se lavó. Pero este hombre no sabía quién era Jesús. Había escuchado hablar de él, pero no sabía quién era. No lo conocía. Es que es difícil que un ciego pueda conocer a una persona porque no ve. Puede conocerle por la voz, por lo que oye. Pero si no lo oye hablar,
no lo reconoce. Seguramente que muchos de ustedes han tenido la experiencia de que cuando conviven con la persona que está, con la mujer que está embarazada esperando un hijo y hablan constantemente, el niño alcanza a reconocer la voz cuando nace. El niño se acuerda de la voz y empieza a buscar dónde se escucha esa voz, de quién es. Y entonces comienza a ver y comienza a conocerlo ahora con la vista. Ya no es con la voz, primero es la voz, oye, escucha pues. Y con el tiempo sabe quién es. Este ciego oía la voz, pero no sabía quién era Jesús. Por eso después que lo encontró, cuando ya lo habían expulsado de la sinagoga, Jesús le dijo: ¿tú sabes quién es el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Él dijo el ciego: ¿y quién es para que yo crea en él? El que está contigo, el que habla contigo, ese es. Creo, Señor. Y entonces se postró y lo adoró. Ahora no solo escuchó, ahora vio también. Ver, oír, nos lleva al conocimiento de Dios y a dar testimonio de Él. Muchas veces que Jesús realizó los milagros, les mandó: vayan a contar lo que han visto y oído. Dos cosas importantes: ver y oír, para poder hablar de Jesús, para saber quién es. Si no le conocemos, jamás vamos a hablar de Él. Hoy, queridos hermanos, tenemos que analizar nuestra vida. Si nosotros también estamos ciegos y no vemos, ¿qué pasa cuando uno está ciego? Tropieza con todo, se cae, no sabe por dónde va, tienen que ir llevándolo. Sí alcanza a reconocer algunos caminos, los aprende por dónde ir, pero sale de ese camino y ya no ve por dónde está, se pierde. Eso nos enseña hoy Jesús y tiene que llevarnos a nosotros a saber si bien sabemos por dónde vamos. Si vamos por el camino que Dios nos ha mostrado o vamos por caminos que nosotros estamos siguiendo sin saber a dónde. Hoy hay tanta ceguera en el mundo que el hombre sigue haciendo lo que los demás, lo que oye. Ya no tanto lo que ve, sino lo que oye. Porque lo que ve igual sabe que no es lo correcto, pero lo que oye cree que eso está bien. Todos hacen esto, dicen: ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen. Yo ni pecados tengo, ¿para qué me confieso? Ya no ven. Así estaban los fariseos, ya no veían. Por eso cuando Jesús habló de que estaban ciegos y que vino para dar vista a los ciegos, para que los que están ciegos vean, dice, y los que ven queden ciegos. Y los fariseos dijeron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Y Jesús dice: no, ustedes dicen que ven. El que tiene pecado no ve. El pecador no ve. Y no ve que está en pecado y sigue en su pecado. No ve. Y el que no ve es como el que no sabe. Y el que no sabe es porque no ha aprendido a escuchar a Dios, no lee su palabra. Y sigue entonces, dice Jesús, en su pecado. Morirán en su pecado, dice Jesús. Estos fariseos no quisieron ver. El otro aceptó. Dios estuvo en él se manifestó la obra de Dios. Dice Jesús: mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y en otro pasaje nos dirá eso: el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a estar atentos siempre a su palabra.
dejarnos sanar por Él. El ciego ya no ve a Jesús. Oye todavía un poco hablar de Él, pero ya no lo ve. Necesita sanar la vista, mirar con los ojos de Dios para conocer sus obras. Por eso pidámosle a Dios que venga a sanarnos, a abrir nuestros ojos, a tocar nuestros ojos, para que podamos ver sus obras, para que le reconozcamos, nos postremos y le adoremos como este hombre ciego. Que Él sea nuestra luz. Pues qué alegría hay cuando hay luz. Lo experimentamos hasta materialmente. Se va la luz en casa y nos quedamos sin hacer nada. Llega la luz y hasta aplaudimos. Dijo la luz, qué bueno, hubo luz. Que en nuestro corazón y en nuestra vida dejemos que Jesús sea nuestra luz. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que el ángel le había mandado. Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Celebramos hoy esta fiesta solemne de San José. Este hombre a quien Dios le concedió penetrar en el misterio de nuestra salvación. ¿Cómo se puede penetrar en el misterio de salvación? ¿Y qué se hace al penetrar en este misterio de salvación? Una de las actitudes con las que se puede penetrar es el silencio. Solo cuando hay silencio, tanto interno como externo, podemos entrar al misterio de Dios. Cuando no hay nada que nos impida. Y cuando se entra en el misterio de Dios, se adora. San José pudo entrar en este misterio de Dios por su silencio. No encontramos en la Sagrada Escritura ninguna palabra de San José. Solo encontramos actitudes de obediencia a Dios. Y la comunicación de Dios con San José se dio de una manera muy especial, a través de los sueños. Todo lo que Dios le dijo a José fue por sueños. Mientras dormía José, Dios le hablaba. Y José obedecía.
apenas despertaba, apenas amanecía y hacía lo que le decía. Eso no significa que José pues haya sido un hombre fuera de serie. Fue un hombre que también tuvo dudas, entró en la sospecha. Cuando Dios le dijo, tu mujer va a dar a luz un hijo, entró la sospecha. ¿De quién? ¿Es el padre de un hijo que él no ha engendrado? ¿De quién es? María había entrado también en la duda. ¿Y cómo podrá hacer esto? Yo no conozco varón alguno. José entra en la sospecha también. ¿Quién? En la duda. ¿Cómo será eso? Sin embargo, como está en el silencio ahí, la noche, mientras duerme, cuando uno duerme, ¿en qué piensa? ¿Piensa en algo cuando uno duerme? Pues está dormido, la mente está descansando. No piensa nada, no actúa, no habla, no hace nada. Bueno, hablan los sonámbulos nada más, ¿verdad? Pero ni cuenta se dan de que hablan. Pero José no habla, está en el silencio. Y es ahí donde Dios le habla entonces, pero también es donde José responde a ese diálogo con Dios. Entra en ese diálogo, pero en el silencio. Hace lo que Dios le pide. José acepta a María, la lleva a su casa, vive con ella como su esposa. Viene Jesús y todo lo hace. Y por sueños le dice que cuide al niño. Herodes lo quiere matar y le dice, llévatelo a Egipto, en todo en sueño. Y José obedece. Y todo es real. No crean que los sueños fueron así como que José pues soñó y vámonos. Y que las cosas no se dieron. No, todo se realizó, lo que Dios le dijo, todo se realizó. Herodes quería matar al niño, vete a Egipto. Cuando Herodes se muere, ya se murió el que quería matar al niño, regrésate. Todo en sueños. ¿Sí? Así es que mientras José duerme, escucha, habla con Dios. José, que es el hombre del silencio, nos ayudará también a nosotros a que en esta Cuaresma nos adentremos también en el silencio. En el silencio nos adentremos más bien en el misterio de Dios y lo adoremos. La Cuaresma es para ello, para adorar a Dios, para guardar el silencio, para no esperar palabras ni señales de Dios. Dios nos hablará en el silencio. La prueba de la fe de este hombre de José, que creyó, porque es otra de las actitudes para entrar en el misterio de Dios, la fe. De tal manera que San José pertenece a toda esta lista de personas que por su fe Dios realizó su obra, como Abraham. La fe de Abraham es alabada por todos los mayores. Abraham creyó en la promesa y la promesa se cumple. José cree en lo que Dios le está anunciando en el sueño. Cuida al niño en toda su infancia, en su adolescencia. Lo alimenta. Fíjense, José alimenta a aquel que es el que da el alimento. Alimenta a Dios. ¿Será posible que el hombre alimente a Dios? Y ahí está. Para nosotros podríamos pensar y hacer algún raciocinio diciendo, no, el hombre no puede darle nada a Dios porque Dios nada necesita. Dios lo tiene todo, Dios lo es todo, nada necesita. Y sin embargo, José alimenta a Dios. La criatura alimenta y cuida a su creador. ¿Cómo viene Dios a nosotros entonces para poder contemplar este misterio?
pues es necesario dejar a Dios ser Dios en nuestra vida también. Como José dejó a Jesús ser Jesús ahí en la familia, ser hijo de familia. Pidámosle al Señor hoy que nos conceda la gracia de vivir también en el silencio y adentrarnos en el misterio de nuestra salvación, adorar a Jesús, pues eso es lo que nos espera al final de nuestra vida. Estar en la presencia de Dios y adorarlo. No vamos a llegar a otro tipo de fiestas en el cielo, ¿no? Sino a la contemplación y a la adoración de Dios, sin cansancio, sin nada. Es la vida eterna. Pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia, que desde ahora lo contemplemos para que al final de nuestra vida nos encontremos y veamos realizada la promesa de Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la quitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina después de que el agua se agitaba quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí, tendido, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, sobresale un signo importante hoy en la palabra de Dios. A través de este signo Dios realiza la salud en todo. La primera lectura del libro del profeta Ezequiel nos habla de la visión que tiene el profeta, donde ve que del templo sale un río de agua. Y esta agua va a dar hasta el mar. Y por todo donde pasa esta agua, todo queda sano. Por el desierto pasa, queda sano, hay vegetación, hay vida. Quedar sano es que da vida. Y cuando dice que llega al mar, dice: por todo donde vaya esta agua, todos los seres vivientes tendrán vida. Las aguas del mar serán saneadas. El agua sana, pero es el agua que brota del templo. Después, en el Evangelio, hay una piscina llamada Betesda, que significa la misericordia, lugar de la misericordia.
Hay muchos enfermos que van a ese lugar esperando ser curados, porque todos saben, y dice el Evangelio, de vez en cuando baja el ángel de Dios y agita el agua de la piscina. Cuando termina de agitarse el agua, el primero que entra queda curado. Todos lo saben, ¿sí? Así es que esta agua también sana al primero que toca esta agua después de que se agita, ¿sí? Queda sano. Cuando Jesús llega a Jerusalén, ahí donde está la piscina, ve que hay un hombre ahí enfermo en la camilla y le pregunta: ¿quieres curarte? El enfermo no sabe quién es Jesús, no sabe ni siquiera el nombre, cómo se llama. Y dice el enfermo: sí, quiero curarme, pero no hay nadie que me acerque a la piscina. Cuando yo logro llegar allí, ya otro llegó, ya no me puedo curar, ya no hay. Y entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Inmediatamente este enfermo quedó sano. Cuando Jesús se había encontrado con la mujer samaritana, le dijo: si tú me conocieras, me pedirías a mí de beber, y yo te daría agua que brota para la vida eterna. Jesús, de quien brota esta agua viva, hace que este enfermo que esperaba ser mojado por el agua de la piscina, ahora quede limpio también. Aquel enfermo se fue. Como lleva su camilla cargando, lo encuentran los judíos y le dicen: ¿por qué cargas tu camilla? No te está permitido, es día sábado. El día sábado nadie le está permitido realizar algún trabajo. ¿Tú por qué vas cargando eso? No te está permitido. Y aquel hombre dice: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Y quién fue? No supo dar respuesta, porque él no sabía quién era Jesús, ni su nombre lo sabía siquiera. Hay otros enfermos que han oído hablar, ¿sí? Como el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento dice: el hombre que se llama Jesús de Nazaret hizo lodo, me lo puso en los ojos y ahora veo. Pero este ciego sí sabe el nombre, aunque no lo conoce porque no lo puede ver. Sin embargo, sí sabe que su nombre es Jesús de Nazaret. Aquí este paralítico no sabe el nombre. Por eso cuando le preguntan: ¿quién te curó? No sé. Días después Jesús lo encuentra en el templo y le dice: mira, ya has quedado curado, ya estás sano. Aquí hay un diálogo, aunque el Evangelio no lo pone, un diálogo en el que le hace ver quién es el que lo curó al enfermo. Porque después él va a decirle a los judíos que el que lo curó es Jesús de Nazaret. Entonces tuvo que haberle preguntado: ¿quién eres tú? ¿Sí? O por lo menos les preguntó a los que andaban con él: ¿quién es él? Lo que Jesús le dice es: has quedado sano. Ahora ten cuidado, no vuelvas a pecar. Esto nos lleva a pensar aquí que el enfermo tenía conciencia de algún pecado, y que además, si él no había pecado, quizás sus padres habían pecado. Tenía la conciencia eso: estoy enfermo porque alguien pecó. Pero aquí no era solo alguien, sino él, porque el mismo Jesús le dice: no vuelvas a pecar. Entonces ya había consecuencias del pecado. No vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Si todo pecado trae consecuencias. Nosotros, por el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, nuestra humanidad quedó dañada. Y es con el agua del bautismo como
este pecado, esta enfermedad queda sana, queda limpia, ya no hay más enfermedad. Por ello, cuando un niño es bautizado, pues queda santificado. Un niño es santo, Dios lo santifica con su gracia, queda sano. Si a nosotros no nos dicen a esa edad, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor, ¿sí? Pues no tiene a lo mejor ningún sentido, porque el niño no ha pecado, es reo a lo mejor del pecado que se cometió. Su consecuencia de pecado es la de origen, el pecado original. Sin embargo, Dios purifica con el agua del bautismo, sana con el agua del bautismo. Hoy, queridos hermanos, al celebrar la Eucaristía, también nosotros hemos de suplicar a Dios que sane también tantas heridas que se hacen en nuestra vida, tantas heridas que quizás otros también han participado para que se hagan, y llevamos cicatrices por todos lados, en todo el cuerpo, en todo nuestro ser. Dios, que ha enviado a su Hijo para salvarlo, pidámosle que nos conceda esa gracia de ir sanando tantas heridas que nos hacen tanto daño, que provocan tanto dolor. Heridas que se han convertido en resentimientos, en odios, en venganzas, en rivalidades, en envidias. Sana, Señor, mis heridas. Sana, Señor, tantos males que hay en mí. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también la ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos,
Durante este tiempo de Cuaresma, Jesús nos insiste en su fidelidad, que Él permanece siempre fiel, aunque nosotros seamos infieles a Dios. Él permanece fiel. Y no solamente fiel en su amor a nosotros, sino fiel al Padre. El mismo Jesús nos dice hoy en el Evangelio: yo hago solo lo que le veo hacer a mi Padre. Yo hago la voluntad de mi Padre. Jesús es la revelación de Dios Padre. El mismo Jesús nos dice: el que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno. No hay división. De tal manera que cuando está hablando Jesús, está hablando el Padre. Y cuando se refiere al Hijo, cuando dice Jesús: todo el juicio se lo ha dado al Hijo. El Padre le ha dado el juicio. El Padre no juzga. Si es Dios que se ha hecho carne en Jesús, pues es Dios el que juzga. Pero para que nosotros mismos entendamos, Dios se hizo carne, y entonces es el Hijo hecho carne el que juzga. Pero es el Hijo hecho carne el que hace la voluntad de Dios. Conocer y hacer la voluntad de Dios es quizás el trabajo nuestro. Conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿O qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Desde el principio, en el libro del Génesis, Dios reveló cuál era su voluntad. La obediencia, que fueran obedientes Adán y Eva. Esa era su voluntad. Sin embargo, vino la desobediencia, y por la desobediencia de un solo hombre, toda la humanidad quedó debilitada, quedó dañada. Por ello, hoy Jesús desea que nosotros también hagamos la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios. Los judíos no entendieron esto cuando Jesús les habló diciendo: hago lo que le veo hacer a mi Padre. Se enojaron porque decían: se iguala a Dios, porque dijo: soy hijo de Dios. Ahora nosotros, por el bautismo, Jesús nos ha hecho hijos de Dios también. Somos hijos de Dios. Cualquiera podría escandalizarse hoy también diciendo: pero no somos iguales a Dios. Si somos hijos, entonces estamos llamados igual a ser igual que nuestro Padre. En distintos lugares la Escritura nos dice: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Podría venir el razonamiento de decir: pero ¿quién es santo? Bueno, el hecho de que nosotros juzguemos que nadie es santo no significa que nadie pueda hacerlo, ¿no? La invitación de Jesús y la voluntad de Dios es esa, que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios, porque Dios es santo. Por ello, cuando en el Evangelio escuchamos a Jesús que dice: yo he venido a llamar a los pecadores para que se conviertan, no he venido a llamar a los justos. Los justos ya no necesitan arrepentimiento, ya son santos. He venido a llamar a los pecadores para que se arrepientan, por lo tanto, para que sean santos. La voluntad de Dios es esa, que seamos santos. Hoy, queridos hermanos, en esta Cuaresma, en la que vamos caminando hacia la Pascua, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia para hacer su voluntad. Oremos para que conozcamos la voluntad de Dios. Oremos para que cumplamos la voluntad de Dios, pues de eso se trata nuestra vida. Dios sigue permaneciendo fiel a nosotros,
Pidámosle que nos conceda la gracia de ser fieles a Él, a su voluntad. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han creído. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en el camino de esta Cuaresma, la palabra de Dios hoy que escuchamos en el Evangelio se refiere al testimonio que es importante en la vida del cristiano. Jesús habla del testimonio que Dios Padre da de Él. Nosotros tenemos algunas expresiones o dichos con las que queremos dar una enseñanza siempre. Por ejemplo, dicen que las palabras vuelan y los ejemplos arrastran. En la vida, el testimonio arrastra. Lo tuvieron muy bien entendido los santos, por ejemplo, San Francisco de Asís, nuestro santo patrono, que nos invita a anunciar siempre el Evangelio. Dice, hay que anunciar siempre el Evangelio, a toda hora, en todas partes, anunciarlo. Y cuando sea necesario, hay que utilizar las palabras, solo cuando sea necesario. O sea, el testimonio es más importante todavía. Claro, cuando alguien da testimonio de nosotros, pues es más creíble lo que nosotros hacemos, no porque nosotros queramos engrandecernos, sino porque alguien puede dar testimonio de lo que hacemos en nuestra vida. Por ejemplo, alguien puede decir que tal persona es muy buena, tal médico es muy bueno, tal dentista es muy bueno, y dan testimonio de lo que han visto, de cómo actúan, de cómo realizan sus trabajos, dan testimonio. Jesús dice a los judíos, ustedes recibieron el testimonio de Juan Bautista y no le creyeron. Él dio testimonio de mí.
y no le creyeron. Ahora Dios Padre ha dado testimonio de mí. Ahora, si no me creen a mí, crean a las obras que yo hago. Y no solamente se refiere a los milagros que ha hecho Jesús, a los signos, a las señales, sino a toda la obra de Él. Crean a la obra, crean a mis obras. Y hay una expresión en el Evangelio que quizás nadie quisiera escuchar al final de su vida, o en ningún momento, cuando dice Jesús: los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Los conozco bien. Imagínense cuando nos acercamos, nosotros decimos cuando nos acercamos a Dios, que nos diga: te conozco, sé que el amor de Dios no está en ti, te conozco. Mirando nuestra propia vida, también nosotros nos conocemos y sabemos cuál es la actitud con que nos acercamos a Dios, que a veces es una actitud interesada solamente, pero no porque le amemos. Nos interesa, a veces nos interesa quedar bien con los demás, a veces nos interesa un sacramento, pero no nos interesa el amor de Dios. Nos interesa que los demás vean a veces. Es a veces triste y preocupante cuando alguien va a ser padrino, cuando alguien va a recibir algún sacramento y se van a confesar solo por compromiso social. En esos momentos Dios está diciendo: te conozco y el amor de Dios no está en ti. ¿A qué vienes? Yo creo que a nadie nos gustaría escuchar esas palabras de Jesús: te conozco, ¿a qué vienes? Como cuando le dijo a Judas: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Te conozco tu traición ahora. Y por otra parte tendremos también el amor y la fidelidad de Dios, que se va manifestando también en aquellos a quienes Él ha llamado. Por ejemplo, en la primera lectura escuchamos a Moisés. Imagínense Dios diciéndole a Moisés: veo que este pueblo es de cabeza dura. Moisés, déjame darle su merecido. Déjame acabar con ellos, que se encienda mi ira contra ellos. Imagínense Dios hablándole a Moisés como si Moisés fuera más que Dios. Déjame. Que Dios le diga a Moisés: déjame hacerlo. Y Moisés le dice: Señor, tenle paciencia a este pueblo. ¿Cómo vas a destruir al pueblo que tú elegiste, Señor? E intercede Moisés por el pueblo, aun cuando está siendo infiel a Dios, y no es cualquier infidelidad. Se ha construido un becerro de oro, se ha apartado de Dios, y todavía Moisés intercede por él. Y descubrimos aquí la gran misericordia de Dios, que hace que a través de otros muchos no sean condenados por la intercesión, porque siempre estaremos intercediendo por aquellos hermanos nuestros que viven infieles a Dios. Por ejemplo, cuando hacemos aquella oración: Padre, te pedimos perdón por los que te blasfeman y maldicen. Te adoramos por los que no te adoran. Te bendecimos por los que no te bendicen. Te amamos por los que no te aman. Intercediendo por ellos. El Papa ora constantemente
los obispos, los sacerdotes y los laicos que conocen y que saben de la misión que Dios les ha encomendado. Oran, ustedes oran. Y gracias a esa oración por los demás, Dios tiene misericordia. ¿O acaso no Dios tuvo misericordia por el pueblo de Israel con las palabras de Abraham, con la intercesión de Abraham? Finalmente dice Jesús en el Evangelio: hoy yo no los voy a condenar, ya hay quien los condene. Yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Dios permanece fiel. Él mismo nos dice en el Evangelio de San Juan: no hay amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos, y ustedes son mis amigos. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nunca deje de manifestar su amor, su misericordia para con nosotros, aunque no lo merezcamos. Y dispongámonos para aceptar siempre su testimonio. Las obras que Él hace son el testimonio de que Él camina con nosotros también. Hoy, en este día, procuremos descubrir el testimonio de Jesús. ¿Cómo se ha de manifestar en este día? Traten de descubrirle para que al terminar el día puedan decirle: gracias, Señor. Este día he comprobado tus obras y son el testimonio de que tú caminas con nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlos. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con qué me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar la mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos escuchado estos pasajes de la palabra de Dios, la Escritura, la primera lectura que nos invita a contemplar ya el anuncio anticipado de lo que será la pasión de Cristo. Comienza la lectura de hoy en la primera diciendo que los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados, presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Esto que está en el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento
Pareciera ser que se está contemplando a Jesús y se está hablando de Él. Pues Él mismo es el que echa en cara realmente sus violaciones a la ley, a los escribas y fariseos, cuando les dice que hábiles son ustedes para violar el mandamiento de Dios. Son muy hábiles. Se preocupan de otras leyes y olvidan lo más importante, que es el mandamiento de Dios. Y en este anuncio dice: tendámosle una trampa al justo. El justo es Jesús, ¿cierto? Muchas trampas le tendieron a Jesús. Querían acabar con él, con el justo. Dice en el libro de la sabiduría: ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar. O sea, ya no son las palabras que dice, su forma de vivir es un reproche a la forma de vivir de los que dicen creer en Dios, pero no creen en Él. ¿Sí? Cuando nosotros, queridos hermanos, también participamos de la celebración de la Eucaristía, y cuando algo nos molesta, cuando vamos a la misa, en la predicación, algo nos molesta, inmediatamente empezamos a hacer juicios, a discurrir. ¿Sí? ¿Por qué tiene que decir esto? ¿Por qué dice esto otro? Cuando el Papa ha hablado de la doctrina social de la Iglesia, de la justicia, de la verdad, bueno, pues hay a quienes no les gusta. Hay a quienes comienzan a decir que eso no es correcto, que eso no está bien, que se está saliendo de las normas. Cuando un obispo igual denuncia tantas injusticias en un lugar, pues inmediatamente le ponen trampas, inmediatamente le ponen la vigilancia en el teléfono, a ver qué dice, a ver qué hace, el espionaje. Los gobiernos, sobre todo, podemos ver cómo obispos han sido encarcelados precisamente por buscar la justicia, por promover la justicia. Nicaragua, México le falta poco, pero ya va por el camino para promover efectivamente, encarcelar al que hable en contra. Nosotros vemos de repente a un presidente que pareciera ser que todo el mundo está en contra de él, con todo el mundo se pelea, si algo dicen, se pelea luego, ya no solo con nosotros, sino hasta con los de otros países, ¿no? Como que los otros están más tontitos, como si él fuera el único. Pues en lugar de buscar un bien, pues busca un mal al país. Tendrá que aprender a ser más político, como dicen, ¿verdad? A defender las cosas, pero de manera directa, más que decirlas en el público, como si lo que él dijera fuera lo único. Aprender nosotros también a no poner trampas al justo, a saber que Jesús camina cerca de nosotros. Dice en la primera lectura: vamos a ver si es cierto lo que dice. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará. Vamos a ver. Y en el Evangelio vamos a ir descubriendo cómo es lo mismo que se va a decir de Jesús. Vamos a ver si vienen a salvarlo. De eso se habla en Jesús. Hoy quisieron aprenderlo, pero nadie pudo ponerle la mano encima. Jesús, a quien dicen los fariseos que le conocen, que saben quién es, les dice entonces él a ellos: con que saben quién soy, con que me conocen. Y ustedes dicen:
Él dice que es el Mesías y sabemos de dónde es. Y cuando el Mesías venga, nadie va a saber de dónde es. Hoy muchas preguntas se hacen también. Algunos dicen, pues ¿quién ha muerto para que venga y nos diga si realmente hay algo después de la muerte? Y se deja de creer en Dios. Se vive una vida, sí, de creencia en Dios, pero muy lejano, algo así como solo una posibilidad al final, muy lejana. Quien cree en Dios, Dios vive con él. Quien confía en Dios, Dios le salva en toda tribulación. No significa que no tengamos que padecer, no. Jesús era verdaderamente Dios y verdadero hombre y padeció. No porque era Dios no tenía por qué padecer. A eso vino. Y padeció, sufrió la muerte, la crucifixión y además una muerte deshonrosa en la cruz, vergonzosa. Y sin embargo nunca fue abandonado, aun cuando en la cruz todavía gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? No, en el momento más crítico del dolor no es abandonado. Muere, sí, pero viene la resurrección, viene la vida. Y para todo el que cree en Él, dice Jesús, también resucitará. Para quienes creen en Jesús. Y se puede soportar entonces el dolor, el sufrimiento y la muerte cuando dejamos que Jesús viva en nosotros, camine con nosotros, comparta con nosotros el dolor y sufrimiento de la vida. Pidámosle pues hoy en nuestro camino cuaresmal que nos conceda la gracia de aceptarle, aunque a veces no entendamos el actuar de Dios, el proceder de Dios, no lo entendamos, que nos dé su gracia para aceptarlo cada día, aunque a veces tengamos que sufrir y aunque a veces sintamos también el abandono mismo de Dios y le digamos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo eso lo aprenderemos y lo podremos llevar si creemos en Jesús, si confiamos en Él, si lo amamos. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto? Puesto que yo permanezco virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito.
Celebrar la fiesta solemne de la Anunciación nos lleva no solamente a hacer una reflexión bíblica o teológica, sino una reflexión más de nuestra vida. ¿Qué celebramos? ¿En qué pensamos nosotros cuando decimos que celebramos la fiesta de la Anunciación del Señor? Es un anuncio, sí. Pero ¿qué celebramos? Decimos, pues de que va a nacer. Solo sería celebrar un anuncio de que va a nacer ya. Celebramos que Dios, en su infinita bondad, ha decidido hacerse uno como nosotros, tomar nuestra carne y saber que no queda ahora nada humano fuera de Dios, que asume toda la naturaleza humana, que nada humano quedará fuera de Dios. Todo le pertenece a Él. Al hacerse uno como nosotros, al asumir nuestra carne mortal, celebramos que Dios manifiesta su poder, sobre todo en la elección de los pobres, de los humildes, de los sencillos, en la simplicidad de su palabra. Celebramos entonces que está en medio de la necesidad más grande, que Él mismo viene a vivir la necesidad y que nada empequeñece su poder, su divinidad, sino por el contrario, levanta todo lo que está caído, enriquece a todo lo que es pobre, sana a todo lo que está enfermo. Celebramos entonces en esta fiesta de la Anunciación el que Dios viene a vivir con nosotros. Cuando Dios le dice a la Virgen, su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces celebramos, viene Dios a estar con nosotros. Como cuando en una familia, en un matrimonio que se aman verdaderamente y les dan la noticia de que están esperando un hijo, se llenan de gozo, de alegría. No solamente porque viene un hijo, porque pueden pensar, hay un descendiente en nosotros. Porque pueden pensar, el motivo de nuestra alegría viene. Un hijo tendremos. Y comienza una preparación para recibir a este hijo. De muchas formas. Como atenderlo en el vientre. Como tener un médico para que vaya cuidando de él también. Como ir pensando cómo va a llegar, qué le preparamos para que llegue, qué música le vamos a poner, qué alimento hay que llevar, en fin. Cuando hablamos de que Jesús viene y es Dios con nosotros, que viene a caminar con nosotros, ¿cómo comenzamos a vivir entonces nuestra vida? Cuando los judíos pedían señales, Dios dijo, ninguna señal se les dará. Y la señal única es esta: he ahí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Su nombre será Emmanuel. María es la gran señal de Dios. La mujer que se consideró esclava. Soy la esclava del Señor, que se cumpla como tú lo has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Y desde entonces la esperanza en aquel que ha de crear todas las cosas nuevas
estando entre nosotros, hablando de Jesús. Desde entonces, la historia da un giro completo. Comienza por hacernos ver a Dios tan cercano a nosotros, por no ver una fuerza, pensar que Dios es una fuerza externa, pensar que Dios es solo un espíritu que nadie puede ver jamás, pensar que Dios es un ser superior pero que nunca lo vemos. Todo eso cambia. Jesús viene a revelarnos a Dios nuestro Padre. Dios se manifiesta de manera que el hombre pueda conocerlo. Dice Jesús: el que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. Dios se da a conocer ahora. Por eso cambia la historia. Por eso las cosas se hacen nuevas. Porque Dios se deja ver. Solo el que no le crea a Jesús, pues va a seguir pensando en un Dios lejano, en un Dios de espíritu que nadie puede ver, cuando Dios ya se nos ha dado a conocer. Va a estar orando y pidiéndole a un Dios que vive en las alturas, allá lejos, y que a ver si se acuerda, o a ver si se da un tiempecito para mí. O quién sabe, es de tantos que tiene que le piden que yo quién soy, ni siquiera se va a dar cuenta. Y estamos pensando en un Dios limitado, como si no pudiera estar en todas partes al mismo tiempo, atendiendo de manera personal a cada uno. Así se nos ha manifestado Dios. Hoy pues, queridos hermanos, démosle gracias por este anuncio de saber que Dios viene a caminar con nosotros y que se hace uno de nosotros, que viene y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre en la Eucaristía. Démosle gracias y pidámosle que nos conceda también su Espíritu Santo, que nos ilumine y nos ayude a conocer la novedad cada día que Él está haciendo, tanto en nuestra vida como en nuestra sociedad. Que así sea.